El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diácono Manuel aquí para hacer esta reflexión de este día. Una reflexión, una lectura que nos invita a cuestionarnos y analizar a estas personas o estos servidores que han sido elegidos, han sido llamados por Dios y ver a quién estamos siguiendo, a quién estamos escuchando, que muchas veces se cuestiona la pregunta: ¿es la Iglesia Católica la correcta? ¿O hay otras iglesias que debemos de seguir? ¿Hay otras enseñanzas que debemos de seguir? Y el día de hoy Jesús nos pone muy claro a quién debemos estar siguiendo y cuáles serán las señales que acompañarán a aquellos que han sido elegidos y que han sido mandados a anunciar el Evangelio, pero principalmente que han creído. Para entenderlo un poco lo que estamos mirando en este día, vamos a poner este ejemplo de las personas que aprenden solamente un oficio. Hay personas que tienen una profesión, una carrera y tienen un diploma. Esas personas pues son profesionistas, han ido a la universidad o al colegio y han sacado un diploma que les avala como doctores, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, diferentes tipos de profesiones que hay ahorita en el mundo y todos se adquieren por medio de la universidad o el colegio, pero hay unos oficios que también aquí en la ciudad se adquieren a través de escuelas, donde van y aprenden un oficio: carpintería, herrería, electricidad. Son cursos más rápidos, pero también obtienen un diploma que les avala como personas preparadas para desarrollar su oficio, su profesión, como electricistas, como herreros, como carpinteros, etcétera. Pero yo recuerdo allá en niñez, en mi pueblo, no existían esas escuelas de oficios. Generalmente la persona aprendía un oficio acompañando a la persona que hacía ese trabajo. Por ejemplo, el albañil. Generalmente para poder llegar a ser albañil, uno tiene que empezar a trabajar con el albañil, arrimándole los tabiques, haciéndole la mezcla, ah, cortando, ayudando allí con madera, andamios, etcétera. Y eso es la manera como se va aprendiendo ese oficio. Y ya después que tiene la suficiente práctica para hacerlo por su cuenta, entonces ya se declara él mismo como albañil, ya tuvo la suficiente experiencia y conocimiento como para empezar él a hacer sus propios trabajos ya como albañil, y la gente pues lo va reconociendo que hace buen trabajo y lo va recomendando a los demás, y de esa manera pues esa persona es albañil. De la misma manera los herreros, eh, los pintores, etcétera, en ese entonces era a través de enseñanza persona a persona.
o sea, acompañando a aquella persona que tenía ese oficio y que lo aprendía de él. Y muchas veces la ventaja de esto es que se aprenden estrategias, mañas de cómo hacerlo. Y es bien conocido cuando alguien tuvo determinado maestro, o sea, determinado, por ejemplo, albañil, porque va a hacer las cosas de la misma manera como las aprendió de su maestro, del albañil con que él estuvo trabajando mucho tiempo. Y esa era una manera buena de aprender, ¿no? De este oficio sin tener que pasar por la escuela. Y a muchas personas en ese entonces, en mi pueblo, pues era la manera. No sé si ahora todavía exista, me imagino que sí, porque eso siempre es muy práctico. Y por ejemplo, alguien que iba, que ya era albañil, que ya sabía la manera de hacerlo, se movía para otra ciudad y llegaba y decía, yo soy albañil. Cuando dicen yo soy albañil, no le piden un diploma, una carta de recomendación. Simplemente le dice el encargado de la obra, muy bien, ahí tienes todo, entonces empieza a trabajar. El albañil sabe exactamente cómo hacerlo y empieza y hace su trabajo. Y de acuerdo a la calidad de su trabajo, pues así es como lo van a recompensar con su paga o le van a confiar más trabajos. La manera como lo hace, la manera como se comporta y el estilo de trabajo que tiene. Y habla por sí mismo, si eso dice por sí mismo. No tienen que ir con una carta de recomendación, porque lo que hacen los recomienda bastante bien, sobre todo si lo hacen bien. El día de hoy estamos viendo esto precisamente en el Evangelio. Jesús eligió a 11, más bien eligió a 12, pero aquí en este pasaje de la Escritura es ya Jesús resucitado, pronto subirá al cielo y se les aparece a los 11. No olvidemos que Judas Iscariote pues fue uno de los que falló como discípulo y por eso quedaron 11 nada más. Jesús se le aparece a estos 11 y les da esta orden: vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Qué gran verdad estamos escuchando en este pequeño evangelio. El que cree y se bautice se salvará. El que no será condenado. Vayan por todo el mundo. Y aquí estamos 2000 años después. Hemos escuchado este mensaje de esos 11 discípulos que fueron compartiendo ese testimonio de ese Jesús que vino, murió y resucitó y nos prometió esa vida eterna para todos. Estos 11 discípulos vienen y hacen lo que hacía Jesús, lo que aprendieron de su maestro, como estaba diciendo en el ejemplo. Las obras hablan por sí mismas. Estos 11 discípulos van haciendo lo que hacía Jesús. Y Jesús le dice, la manera como sabrá si han creído es, van a arrojar demonios en mi nombre, van a hablar lenguas nuevas. Si toman serpientes en sus manos o beben su veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Milagros, cosas inexplicables, es lo que acompañará a estos servidores, a estos discípulos, pero dicen que han creído. Y cuando yo estaba mirando esta lectura, hice la pregunta al maestro que nos lo estaba haciendo: ¿qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos esos dones de expulsar demonios, por ejemplo? Si hemos creído y somos servidores. En mi caso, pues yo diácono, hay sacerdotes, hay obispos, hay cardenales, hay monjes, hay hermanas monjas, que todos hemos sido de alguna manera llamados, consagrados algunos, ungidos otros,
para hacer esos seguidores, esos servidores, esa continuación de sus discípulos. Y la pregunta, ¿dónde están esos milagros? Entonces, nos preguntaríamos, ¿hemos creído verdaderamente? ¿Estamos dejando que el Espíritu se manifieste a través de nosotros? ¿O acaso el Espíritu se ha debilitado al paso de 2000 años? Yo hacía esta pregunta al maestro. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso el Espíritu se ha debilitado? ¿Ya no tiene el mismo poder, la misma fuerza que hace 2000 años? Porque todos aquellos que creían en Jesús hace 2000 años iban predicando, pero curando, sanando, expulsando demonios, predicando la buena nueva. El día de hoy predicamos la buena nueva, pero nos falta ese testimonio. Y de que hay todavía. Apenas el siglo pasado tuvimos al Padre Pío, al Papa San Juan Pablo II, a la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. ¿Y cuántas personas que a lo mejor todavía están en proceso de canonización, que creyeron y tenían este poder de expulsar demonios, de sanar enfermos? El día de hoy, entonces, tenemos esta dilema, esta pregunta que nos podemos hacer, pero no solamente mirar a quién vamos siguiendo, si de verdad ha creído, sino también sería bueno cuestionarnos nuestra fe. ¿Cómo estamos nosotros creyendo? Porque esto no está solamente para el sacerdote, para el diácono, o para el monje o la monja. Esto está para todos aquellos que creen en el Evangelio y son bautizados. Estas serán las señales que los acompañarán. Por lo tanto, si solamente ha habido muy pocos, quiere decir que los demás tenemos que fortalecer nuestra fe. Tenemos que pasar por ese proceso de conversión, como lo pasó Pablo. El día de hoy estamos también recordando esa conversión de Pablo, ese momento en que se encuentra con Jesús, que es tumbado al suelo con aquella luz enceguecedora que lo deja sin vista y es mandado a Damasco para que sea sanado y después se convierte en el predicador más ferviente, más activo de todos los apóstoles. San Pablo, siendo un perseguidor de la Iglesia Católica, se convierte en el primero de todos en llevar la buena nueva a los gentiles, a los que no eran judíos, a todos los pueblos, y lo hace con señales milagrosas, como lo dice el Evangelio. El que crea y tenga fe. Que este día, pues, Dios nos ayude no solamente a cuestionar a los sacerdotes, diáconos, obispos, que estamos dentro de la iglesia, que somos parte del clero, y que a lo mejor estamos faltos de fe, pues no tenemos esos prodigios que deben de acompañar la predicación. Pero también cuestionarnos nosotros, nuestra fe. ¿Creemos? ¿De verdad creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Jesús nos prometió vida eterna? ¿Que vendrá por segunda vez? ¿De verdad creemos que Él nos puede curar, nos puede sanar? Porque si es así, no tendríamos que estar mirando nuestro zodiaco para el día de hoy, que me depara el destino. No estaríamos buscando esos ojitos de venado para que mi hijo, mi niño sea protegido del mal de ojo. No estaríamos creyendo en eso. No estaríamos creyendo en la mala suerte, en la salación. Alguien me hizo un daño, alguien me deseó mal y por eso mi vida no puede prosperar. El dinero se me va de las manos como agua.
alguien me echó la sal. Pensemos, analicemos y veamos dónde está nuestra fe. Y pensemos, no para afuera, sino analicémonos nosotros mismos. ¿Qué debo hacer para aumentar esa fe? Creer verdaderamente en Jesús y empezar a sanar. Ya no expulsar demonios, a sanar. Sanar a nuestros hijos, sanar a nuestra pareja, sanarnos nosotros mismos de tantas cosas, tantas heridas, tantas decepciones que hemos ido pasando a lo largo de nuestra vida y que han quedado ahí y que nos afectan directamente y afectan a nuestros hijos y a nuestra familia. Que este día pues Dios nos permita aumentar nuestra fe, creer más en Él y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Que la bendición de Dios los acompañe en este día a ustedes y a su familia. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.